¿Qué tal, amigos de The Bridge? Bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Gabe y este día vamos a platicar sobre los permisos de trabajo más comunes en Canadá y por eso tenemos con nosotros a Carolina Camacho. Caro, ¿cómo estás? Ya están viendo ustedes en pantalla. Ella es consultora regulada de inmigración y vamos a abordar este y otros temas precisamente con ella. Caro, bienvenida. Nos da mucho gusto tenerte en The Bridge. Siempre sabemos que el tema de inmigración debe tomarse de manera muy seria y sobre todo acompañado de la mano de los expertos, de las expertas como tú. Caro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Gabe. Muchísimas gracias por esta invitación y también poder llegar a tu público maravilloso y poder platicar también de este tema tan interesante que son los permisos de trabajo, que sé que son de mucho interés para la población en general, tanto fuera como dentro de Canadá. Y antes precisamente de adentrarnos a este tema de los permisos de trabajo más comunes en Canadá, me gustaría que te presentaras quién es Carolina Camacho, por qué decidiste estudiar inmigración, cuál es tu background para que nuestra comunidad te vaya conociendo. Muchísimas gracias, Gabe. Claro, mi nombre es Carolina Camacho, soy actualmente consultora regulada de inmigración aquí en Canadá. Yo también soy inmigrante, de hecho fui oficial de inmigración en México durante más de 8 años como jefa de Departamento de Regulación Migratoria en México. Posteriormente migré a Canadá con mi esposo, mi hija como estudiante internacional. Yo pasé por todo el proceso de estudios, el Post-Graduation Work Permit y posteriormente aplicar a la residencia permanente y también los estudios de inmigración. Digamos que migración es algo con lo que yo estoy muy familiarizada, tanto en la parte como autoridad migratoria, viéndolo desde ese enfoque, como migrante misma. Y también lo más importante, ahora también con la preparación, la licencia y la especialización en Inmigración Canadá. Ya tengo también varios años en Inmigración Canadá, trabajando en casos, sobre todo en permisos de trabajo, permisos de estudio y residencias permanentes. Pues un Y perfil muy, muy sólido, ¿no? Que como nos dices, tienes experiencia en México en el sector, estudiaste en Canadá, viviste en carne propia la experiencia migratoria y pues ahora ya estás ayudando a cientos de personas precisamente a conseguir su sueño de venir a Canadá y de atender sus casos. ¿Dónde estudiaste? Porque creo que estudiaste en lo que acaba de ser nombrado una de las 3 mejores universidades de Norteamérica. A ver, platícanos. muchísimas gracias, Gabe. Sí, efectivamente, yo estudié en Queen's University, que es nombrada la mejor escuela a nivel Norteamérica y la tercera a nivel mundial. Entonces, también me siento muy orgullosa por ello. Tengo esta empatía como migrante, pero también el haber estudiado en una escuela tan reconocida todavía me da esa responsabilidad extra de poder representar a mis clientes con toda la calidad que se merecen. Y si no me equivoco, en esa universidad estudió también Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, el impulsor de Tesla, de los autos eléctricos, de SpaceX, ¿no? De esta investigación espacial, ¿no? Que le está brindando los cohetes a la NASA, algo que no se había visto, que quiere llegar a Marte, en fin, que está muy involucrado con la tecnología. Ahí también estudió, es como uno de esos pasajes que no se conocen mucho de este multimillonario, pero estuvo estudiando en Canadá. Pero bueno, Caro, si te parece, quién sabe quién le habrá llevado su proceso migratorio a Elon Musk, ¿verdad? No, me parece que su mamá es canadiense y por esa razón vino a estudiar a Canadá. Pero bueno, vámonos rápidamente con este tema porque ya mucha gente está esperando que nos hable sobre los permisos de trabajo más comunes en Canadá. Vamos a arrancar con él. ¿Por qué lo elegiste? Hay muchos permisos, la gente se confunde. ¿Qué es lo que necesitamos saber cuando estamos analizando un proceso migratorio a Canadá en torno a los permisos? Sí, y esto es muy importante porque hay diferentes tipos de permiso de trabajo. Uno de los más comunes y cuando uno hace la búsqueda de cómo conseguir empleo en Canadá o cómo obtener un permiso de trabajo en Canadá, se va a topar con la definición de un Labor Market Impact Assessment.
o LMIA, mejor conocido. Este tipo de permisos de trabajo es uno de los más comunes. En esta entrevista vamos a platicar de diversos tipos de permisos de trabajo, entre ellos también los tratados de libre comercio o permisos de trabajo abierto, pero me gustaría comenzar con este que es el más común, donde para hacer válida una oferta de empleo, el empleador tiene que realizar un proceso ante Service Canada, antes que Inmigración Canadá. Primero, el trámite es con Service Canada y se lleva en diferentes etapas. La primera, este proceso yo lo pudiera dividir, digamos, para explicarlo mejor, en 4 partes. Se colectan documentos es muy específicos de la empresa que son relacionados a documentos de impuestos. También se hace un llenado de un formulario también muy detallado, donde sobre todo ahí se pregunta el por qué la necesidad de contratar a personal extranjero. Digamos que Canadá lo que hace es proteger de alguna manera su mercado laboral, ya sea para residentes permanentes o canadienses. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ofrecer una oferta laboral al extranjero, debe de hacerse un esfuerzo para reclutar a canadienses o residentes permanentes. Sabemos también por todos lados que aquí en Canadá hay mucha escasez de mano de obra calificada. Entonces, esta sí es realmente una necesidad que los empleadores se enfrentan y que muchas veces no encuentran el personal calificado dentro de este país. ¿Por qué? Porque muchas veces la demanda rebasa la oferta. Uh-huh. Hay demasiadas contratos, digamos, que adquieren las empresas, pero les falta el personal calificado para llevar a cabo este trabajo. Entonces, por lo que nos dices, es el empleador el que tiene que iniciar el trámite con Service Canada y no con Inmigración, ¿correcto? Es correcto. Con este tipo de trámite en específico, el Labor Market Impact Assessment es de esta manera. Se realiza el trámite con Service Canada y también hay diferentes tipos de LMIAs. Los más conocidos, o digamos que los diferentes streams, son Low Wage Position, que es para salarios que son menores de $27 la hora en Ontario. Esto va a variar de acuerdo a la provincia donde se está aplicando, pero por ejemplo, en Ontario, salarios menores a 27 la hora se considera low wage. Y también está el otro stream que se llama high wage, que estos son salarios arriba de $27, de 27 o más. Entonces, estos streams tienen diferentes características en sí. Sí. El otro stream del que podemos también hablar es para la residencia permanente, y esto es para las personas que ya tienen, por ejemplo, abierto un perfil de Express Entry y necesitan más puntos para poder alcanzar esas rondas donde los invitan a aplicar a la residencia permanente. Este stream de residencia permanente puede tener lo que se le llama dual intent. ¿Qué quiere decir esto? Que te dan un permiso de trabajo o estás aplicando para un permiso de trabajo y al mismo tiempo estás obteniendo puntos para tu perfil de Express Entry. Otro stream que también está dentro de los LMIAs es el Agricultural Stream. En este stream es para las personas que hacen actividades propias de la agricultura, que trabajan en campos y demás, y donde además el permiso de trabajo inicial es de 2 años, puede ser de 2 años. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque este stream no es el mismo
que el agricultural o el seasonal, el que es nada más por temporada, porque el que se hace por temporada es a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en México. Ese es un trámite distinto. Las personas que no estén aplicando a través de esta secretaría en México pueden aplicar también directamente con un empleador aquí en Canadá que también necesite, digamos que, cubrir la posición en la parte de agricultura. Muy bien, una pregunta, Caro, en el caso de este tipo de permisos de trabajo, ¿quién tiene que dar el primer paso? ¿El empleador lanzar como la convocatoria de que está buscando de trabajadores y realizar este trámite con el gobierno canadiense? ¿O es el empleado que está buscando una posición, que va a una empresa y que se encuentra con que se requiere un permiso de trabajo de este tipo, el LMIA? Fíjate que me ha pasado, en mi experiencia he tenido ambos casos. El caso donde la iniciativa es del empleador, donde realmente, bueno, ellos pues por la necesidad están buscando realmente personal extranjero, lanzan la convocatoria, ven que no encuentran aquí en Canadá personal que cubra esa vacante, entonces es cuando ellos aplican para un LMIA. Puede ser que ya tengan al candidato indicado porque ya lo vieron, porque ya lo entrevistaron, porque saben de él o de ella y claro, están aplicando específicamente por ese o por esos candidatos. Sin embargo, también hay LMIAs donde no contiene el nombre, es decir, la empresa tiene la necesidad de contratar a personal extranjero, 2, 3 vacantes, pero no los encuentra aún. Entonces, es cuando la empresa adquiere el LMIA, es decir, esta preaprobación de una oferta laboral y la empresa, digamos que ya está lista para extender esta oferta de empleo, porque recordemos que una oferta de empleo, para que se haga válida, se tiene que hacer a través de un proceso y en muchas ocasiones es a través de Service Canada que se valida esa oferta de empleo. Pudiera ser también a través de otros métodos, como hacerlo a través de un portal del empleador o algunos otros, pero en este caso en específico de los LMIAs para validar la oferta de empleo es a través de Service Canada. La otra parte es cuando digamos que el candidato está interesado, el candidato también tiene pues las cualificaciones y quiere aplicar para una oferta de empleo. He visto casos donde los mismos candidatos a través de JobBank, a través de Indeed, ellos hacen su búsqueda y tocan las puertas directamente a las empresas. Y es cuando el empleador está interesado también porque ya vio su resumen, su currículum y está interesado en esta persona. Entonces, ha sido, digamos que en ambos casos, ya sea por parte del candidato que ha tocado realmente la puerta directamente al empleador, o puede ser también que el empleador haga ya todo este proceso con algún candidato en mente o sin candidato en mente, pero ya tiene listas las ofertas de empleo para expedirlas a personal calificado. Estamos platicando con Carolina Camacho, es consultora regulada de inmigración sobre los permisos de trabajo más comunes en Canadá, todo sobre los permisos de trabajo más comunes en Canadá. Caro, ¿cuál es la duración de este tipo de permisos de trabajo? Ya nos decías que, por ejemplo, en el caso de agricultura puede ser hasta de 2 años, pero para otras profesiones ¿hay algún tipo de duración, hay algún límite? Sí, mira, todo va a depender realmente del salario. Como los LMIAs se dividen en low wage, high wage, salario alto, salario bajo. Para salarios altos, la duración de un permiso de trabajo puede ser hasta 3 años. Para salarios bajos, la duración de un permiso de trabajo puede ser hasta 2 años, pero consideremos también que con este tiempo pudiera ser que también sea suficiente para en un futuro aplicar a una residencia permanente. Digo pudiera ser porque se tiene que ver el perfil completo del candidato, su nivel de inglés, su edad y varias otras razones o motivos por los cuales pueden ser seleccionados a través del pool del Express Entry, pero
pueden ganar esta experiencia canadiense que es de un año la que te pide para poder calificar a un Canadian Experience Class. Oye, ¿y cuánto tarda en procesarse este tipo de permisos de trabajo? Bueno, los permisos de trabajo pudiera ser, depende de las etapas. Lo que es la etapa de la recolección de los documentos realmente va a depender mucho del empleador que nos proporcione los documentos que se necesitan. Esto puede ser un día, puede ser una semana. También el esfuerzo de reclutamiento, que es cuando se lanza, digamos que la convocatoria de esta oferta laboral dentro de Canadá para tratar de primero contratar a canadienses o residentes permanentes, tiene que ser mínimo 4 semanas, como mínimo, este esfuerzo de reclutamiento. Entonces, ya una vez que se tienen los documentos, se tiene el esfuerzo de reclutamiento, se tiene también un cuestionario llenado que es muy detallado, por cierto, donde se explica acerca de la necesidad de contratar al personal extranjero, qué pasaría si la empresa no lo contrata, cómo es que la empresa necesita las cualificaciones de esta persona para que la compañía pueda crecer, expandirse, mantener incluso operaciones, mantener también los contratos que ya tienen y demás. Esto es a través de este cuestionario. Una vez que se manda todo, que se manda el cuestionario, que se manda el esfuerzo de reclutamiento, que se mandan los documentos de taxes, estamos esperando ya para una entrevista con el oficial de Service Canada. Esto puede ser en aproximadamente 30 días más, una vez que digamos que se manda la aplicación. Ya con el oficial de Service Canada se hacen también, el oficial puede hacer preguntas muy específicas. Básicamente, él en lo que o ella en lo que se va a basar es en las preguntas de acuerdo a lo que se mandó de la aplicación del LMIA. Por ejemplo, si la empresa dice, es que necesito contratar a alguien como carpintero, se le va a pagar $30 la hora. Entonces, Service Canada lo que hace es revisar los documentos que se le envió para ver si la compañía también tiene la capacidad financiera para poder pagar ese salario por un año de un trabajador extranjero. También tiene que cerciorarse de que la compañía esté legalmente establecida en Canadá y que esté operando o que esté proporcionando un producto o un servicio, es decir, que esté activamente la empresa aquí en Canadá, que también se tiene que asegurar que la compañía no tenga, digamos que un historial de quejas laborales, que sea una compañía que esté libre de todas esas quejas laborales, pero sobre todo, y lo más importante, se tiene que asegurar el oficial de Service Canada que hay una real necesidad para contratar a personal extranjero. Entonces, para eso es la entrevista, para confirmar todos esos factores. Un proceso muy, muy largo, diferentes etapas, complejo quizás en algunos momentos, pero de la mano de los expertos como Camacho Immigration se hace más, más soft, ¿no? Es más, Sí. más suave, pues. Oye, Caro, en tu experiencia con tantos clientes que has estado atendiendo, platícanos algunas de las profesiones en donde los empleadores requieren de personas calificadas y donde se debe de tramitar un LMIA. Claro. Bueno, en mi experiencia, las posiciones que más en demanda tienen son, por ejemplo, cocineros, o sea, todo lo que es el área de servicios de alimentos, también construcción, en todo tipo de posiciones, también soldadores, carpinteros, todo eso son actividades en demanda. Claro, también se ha tenido la experiencia con asistentes legales para firmas también. Y algunos, es muy variado, pero donde más se enfocan es en el sector de la construcción, en la cuestión de restaurantes,
son los que más demanda hay. Claro, por supuesto, también se ha tenido en el área de la salud que hay también bastante demanda. Qué interesante, ¿eh? Y qué datos tan importantes nos acabas de compartir, sobre todo para nuestros amigos de la comunidad que están siguiendo esta entrevista. Si tienen algún tipo de pregunta, por favor, déjenla en los comentarios. Estamos transmitiendo la entrevista a través de las diferentes redes sociales, por Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Carolina Camacho y su equipo estarán muy al pendiente de sus comentarios para atenderlos. Se ha escuchado, Caro, sobre las obligaciones que tienen los empleadores de incluso pagar boletos de avión y seguros de salud a trabajadores. ¿Es esto cierto y en qué casos? Sí, es correcto y gracias por la pregunta, Gabe, porque sobre todo es para la categoría de low wage o de salario bajo, porque aquí en este caso el empleador se tiene que asegurar que el trabajador cuente con una casa, una vivienda, donde la persona pues viva dignamente, donde no le haga falta nada, que no sea un lugar que vaya a requerir reparaciones mayores de plomería, que tenga, por ejemplo, luz, tenga calefacción, sobre todo para cuando es invierno. Se tiene que asegurar de que el trabajador viva en condiciones dignas. También lo del vuelo, tiene la obligación en el low wage, en ese stream, es pagar el boleto de ida y vuelta. Si por alguna razón, por algún motivo, este trabajador posteriormente cambia de empleador, entonces digamos que esta responsabilidad se le transfiere al nuevo empleador, pero mientras siga trabajando con ese empleador con el que se hizo el MIA inicial y por el cual el trabajador está sujeto a su oferta de empleo, entonces sí es obligación del empleador pagar el boleto de redondo. Otra de las cosas muy importantes es que el empleador se debe de asegurar que desde el día 1 que el trabajador está haciendo sus actividades esté cubierto por algún seguro de salud, ya sea privado, que el empleador tiene que pagar y que de ninguna manera tiene que recobrar del empleado. Por cualquier accidente que pudiera ocurrir, el empleado está cubierto con un seguro de salud privado. Claro, esto en tanto el empleado tramite también su OHIP o todo el sistema de salud canadiense gratuito, el empleador se tiene que asegurar que el empleado está cubierto por cualquier emergencia médica. Interesante. ¿Y qué hace Camacho Immigration durante el proceso de LMIA? Es decir, ¿de qué se encargan ustedes? Y ustedes pueden trabajar tanto con los empleadores como con las personas que están a punto de ocupar un puesto de trabajo. Sí, efectivamente. Nosotros en Camacho Immigration tenemos la experiencia precisamente de este tipo de trámites, es nuestra especialidad, de hecho. Nosotros llevamos de la mano al empleador paso a paso, le explicamos cuáles son los requisitos, cuáles son los tiempos de procesamiento, incluso los podemos acompañar a los empleadores para estar con ellos durante la entrevista con el oficial de Service Canada. Les decimos qué esperar, cuáles son las preguntas más comunes, transmitirles esa confianza acerca del trámite, porque pues muchas veces para ellos es desconocido. Entonces, aplicamos, nosotros también ayudamos al empleador para aplicar ante Service Canada. El proceso lo llevamos de la mano también con el empleador durante todo el tiempo. Estamos como muy al pendiente también de cualquier duda que pueda tener el empleador, desde dónde conseguir esos documentos, qué pasa si no puedo proveer un documento que me estás pidiendo, que está pidiendo Service Canada, qué es lo que debo de hacer. Y aplicamos ante Service Canada. También nosotros representamos a los clientes ya para su permiso de trabajo. Es decir, una vez que se tiene el LMIA positivo o neutral, que quiere decir aprobado,
Ujú, Entonces es que nosotros aplicamos al permiso de trabajo ante Inmigración Canadá. Y ujú. ahí es cuando ya el proceso es con el candidato en sí. También le informamos al candidato acerca de los requisitos, cómo conseguir los requisitos, hacemos una evaluación muy detallada de qué documentos extras pudiera necesitar esa persona para acreditar su experiencia laboral. También, por ejemplo, cómo, digamos que, qué características deben de tener ciertas cartas de recomendación laboral que ellos puedan adquirir de sus países, porque tiene que tener ciertas características y todo. Entonces, podemos nosotros también representarlos como consultora certificada de inmigración, representarlos ante Inmigración Canadá. Pues muy interesante, Carlos, nos acabas de dar una cátedra de lo que es un LMIA, un permiso de trabajo de este tipo aquí en Canadá, sus características, las etapas, la duración, quién puede aplicar, todo el proceso y por supuesto que la invitación para nuestros amigos es que pues que te consulten, que te pregunten si tienen alguna duda, si quieren arrancar con este trámite, ya sean los empleadores o sean los propios empleados que están en busca de una oportunidad de trabajo a través de este mecanismo. Bueno, pues Camacho Immigration está a la orden y al servicio. ¿Qué te parece si dejamos atrás este tipo de permiso de trabajo? Porque estamos hablando de permisos de trabajo más comunes en Canadá, nos está dando mucha claridad y en realidad te lo agradecemos, ¿no? Porque no habíamos escuchado una explicación tan detallada de lo que es este tipo de permiso de trabajo, pero vamos ahora porque hay otro que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Canadá tiene firmados este tipo de acuerdos con varios países en Latinoamérica. Por supuesto que conocemos y sabemos mucho del Tratado de Libre Comercio de México, ¿no? Estados Unidos y Canadá, porque es la región norteamericana y porque además en los últimos meses, cuando Donald Trump fue el presidente de los Estados Unidos, hubo una renegociación, ¿no? Pero que de alguna manera también es un mecanismo que ayuda mucho a esta movilidad laboral. Platícanos por principio de cuenta, para quien no lo sabe, qué es un tratado de libre comercio y qué países de Latinoamérica entran en este tipo de tratados con Canadá. Claro que sí, Gabe. Bueno, los tratados de libre comercio son precisamente convenios que se tienen con los diferentes países, en este caso México, Colombia, Perú, Chile, Panamá y Estados Unidos, en el área de, digamos, del continente americano. Uh -huh. Donde digamos que se facilita en términos administrativos el procedimiento migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un tratado de libre comercio no se necesita hacer este esfuerzo de reclutamiento que sí se tiene que hacer con un LMIA. Uh No -huh. se tiene que hacer primero la oferta en el mercado laboral aquí en Canadá para descartar canadienses o residentes permanentes, sino que este trámite se lo hace directamente el empleador a través de un portal donde además son preguntas más específicas, pero son muchísimo menos preguntas que en un detallado cuestionario de LMIA. Y también, digamos que facilita el ingreso de estas personas de estos países. En algunos casos, ya te voy a platicar, por ejemplo, en el caso de México y Estados Unidos, tú tienes que ser ciudadano de estos países y tener, digamos que la educación o la experiencia que te piden dentro de este tratado. Estamos hablando del CUSMA, para el caso de México y Estados Unidos, anterior NAFTA. Uh Entonces, -huh. si tú eres un mexicano, eres, por ejemplo, ingeniero, eres arquitecto, diseñador gráfico, tengo aquí algunas de las más relevantes o de las más pedidas. Si eres Nos estás hablando de las profesiones o oficios que puedes encontrar en estos tratados, en el caso en particular ahorita del CUSMA, ¿no? Uh Del -huh. CUSMA, exactamente, específicamente del CUSMA. Entonces, alguna de las profesiones que se pueden, digamos, si tú eres mexicano o si eres estadounidense y eres ingeniero, eres arquitecto, eres dentista o incluso eres abogado, tú Uh puedes -huh. aplicar a través de este tratado de libre comercio.
Y aquí hago un paréntesis, porque uno dice, abogado, pero ¿cómo es que un abogado puede venir aquí a Canadá a través del tratado? Y es que es cierto, un abogado, por ejemplo, no, de México no puede ejercer como abogado aquí en Canadá a menos que tenga ya pues la validación de la barra de abogados porque ya pasó algún examen, ya hizo pues los estudios necesarios y demás. Sin embargo, en mi experiencia, se han traído personas como Legal Administrative Assistants o asistentes administrativos en el área legal, que son abogados y que entran a través de este tratado de libre comercio, porque pues no van a ejercer como abogados, pero sí pueden trabajar para firmas legales donde se desempeñen o su rol sea en la parte legal administrativa. Entonces, hay muchos beneficios cuando se aplica a través de este tipo de tratados. Muy bien. Entonces, ¿es cierto que por ser mexicano, por ejemplo, para aplicar a un permiso de trabajo ya puede ser exento casi en automático del LMIA? Aquí es importante tener en consideración que si tú eres mexicano y tienes alguna de estas profesiones y además tienes una oferta laboral de esa profesión, entonces tu trámite lo más viable es que vaya a través de este tratado de libre comercio. Sin embargo, si eres mexicano, eres ingeniero, pero tienes una oferta laboral quizás como chef que no está dentro del tratado del CUSMA, entonces tu trámite tendría que ir bajo el proceso del LMIA. Entonces, digamos que se tienen más posibilidades, porque pudiera ser que si consigues una oferta laboral de acuerdo a tu experiencia o tu educación más bien, entonces puedes aplicar a través de este tratado, pero si no encuentras una oferta de este tipo, entonces puedes aplicar también a través de un LMI. ¿Necesitas una oferta laboral o simplemente puedes decir, yo soy mexicano, soy ingeniero, me quiero ir a Canadá y voy a solicitar un permiso de trabajo por el Tratado de Libre Comercio? Tienes que tener una oferta laboral. Efectivamente sí la tienes que tener y precisamente el proceso de validación de esta oferta laboral es a través de un portal del empleador, que es un trámite o un proceso muchísimo más fácil que a través de un LMIA. Oye, Caro, ahora que ya sabemos un poco más de los LMIA y también los tratados, ¿cuáles crees tú que son las principales diferencias entre estos dos programas? Bueno, hay de hecho varias diferencias. Para empezar, los costos. A través de un tratado de libre comercio, el costo es muchísimo más bajo. Los government fees es 230 para el caso de un portal de empleador, 230, estamos hablando de dólares canadienses, que se tienen que pagar para este portal versus el del LMIA, que son $1,000. Por aplicante. Me refiero a pagos del servicio del gobierno, lo que te pide por aplicante. También otro es que no hay este esfuerzo de reclutamiento de lo que platicábamos, por lo tanto el proceso es mucho más corto porque no tienes que extenderte estas 4 semanas tratando de reclutar canadienses o residentes permanentes. Otra gran diferencia es que es un trámite más directo, es decir, el trámite del Tratado de Libre Comercio se hace directamente el empleador a través de un portal y extiende la oferta al trabajador mismo que ya puede, una vez que el empleador consiga esta oferta a través de este portal, ya puede el trabajador aplicar a su permiso de trabajo. El LMIA, sin embargo, primero el trámite lo haces ante Service Canada con la empresa y hasta que obtienes la autorización, entonces es que el trabajador aplica para un permiso de trabajo. Otra también de las características es que en mi experiencia los tratados de libre comercio están como más enfocados al candidato en sí. Al evaluar al candidato, las características y demás. En un LMIA, digamos que el trámite, como es con la empresa, se enfoca más en que la empresa también califique para extender esta oferta laboral.
Muy bien. ¿Y qué hace en este caso Camacho Immigration para los tratados de libre comercio? ¿Cómo pueden apoyar a los candidatos o a las empresas? Nos aseguramos de que el empleador no tenga ninguna duda en cómo establecer ese portal del empleador, cómo llenar, digamos, que los campos que se necesitan, porque son algunos campos algo técnicos, algo especializados, que te preguntan por qué consideras que el candidato puede ser exento al código tal del LMIA. Entonces, es cuando nosotros los asesoramos también. También nos aseguramos que una vez que se completó este portal, que el candidato cuente con este código que se genera para que el candidato pueda aplicar a su permiso de trabajo. Además de que el candidato cuente con una oferta laboral que cuente con todas las características que se necesita, como por ejemplo el salario, las actividades que va a realizar, que es un empleo de full time, que es un empleo, que es está en una hoja membretada, es decir, ciertas características que se necesita muy específico que contenga esa carta de trabajo. Y claro, representamos en este caso al candidato ante Inmigración Canadá para su trámite de permiso de trabajo, y también lo asesoramos con todos los requisitos que se va a necesitar, además de los requisitos que piden los tratados, los requisitos en un momento dado para demostrar admisibilidad a Canadá, o para si tiene familia, también los requisitos que se van a necesitar de su familia, etcétera. Estamos el paso a paso y de la mano, tanto con el empleador como con el candidato. Oye, y desde su experiencia, Canadá, las empresas canadienses, las empresas, por ejemplo, de empresarios latinoamericanos que ya se han asentado desde hace años en Canadá, ¿conocen y saben de los beneficios que tienen estos acuerdos comerciales entre países y los están aprovechando? ¿O crees tú que todavía hace falta más información para que realmente eh, le saquen el potencial? Y te lo pregunto porque todos los días vemos que hay una demanda de trabajadores, que no hay trabajadores, que Canadá va a seguir abriendo las puertas a los inmigrantes para que vengan a llenar los vacíos laborales que hay en determinadas industrias, cuando se tienen mecanismos tan importantes como los que tú nos estás mencionando. Fíjate que qué importante pregunta, y es que es una realidad que muchas veces los empleadores pues no conocen de varios programas que existen ante Inmigración Canadá, que precisamente es para facilitar la migración, para atraer ese talento que aquí se necesita, y las diferentes tipos de formas en los que pueden aplicar. Es por eso que nosotros en Camacho Immigration ofrecemos el servicio a empleadores de consultas gratis para los empleadores. A ellos no les cobramos la consulta, les explicamos detalladamente el paso a paso qué tipo de oferta laboral es la que conviene para traer a su trabajador más rápido, o de acuerdo también a las características del candidato, las características de la empresa. Si, por ejemplo, la necesidad de la empresa es traer, por ejemplo, soldadores, y ya tiene a los candidatos, veamos entonces de qué nacionalidad son esos candidatos, para saber si pueden también entrar a través de un tratado, o pueden entrar a través de un LMIA. Es decir, platicamos con ellos de forma gratuita. ¿Por qué? Porque sabemos la importancia que es el que ellos quieran dar ese gran paso de ayudar también a nuestras personas, a nuestros personas migrantes que tienen la ilusión de venir a Canadá o quedarse, permanecer en Canadá a través de una oferta de empleo. Facilitamos, digamos, que esa parte, les decimos, ustedes reserven la fecha, la hora que más les convenga. Nosotros nos preparamos también con el perfil de la empresa, y platicar con ellos cuál es la necesidad de la posición que tienen, y decirles qué estrategia o
cuál es el mejor camino para aplicar. Qué interesante. Entonces, las consultas gratuitas para las empresas, para los empleadores. Rápidamente, ¿qué tipo de empresas? O sea, pueden ser pequeñas empresas, medianas empresas, grandes conglomerados corporativos, o quién puede hacer uso de estos mecanismos, como los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio básicamente se enfocan más que nada en el candidato, más que en la empresa. Ujú, El candidato es el que, si ya, digamos que es un arquitecto con título, muy importante que lo pueda acreditar y que además tenga una oferta de empleo, es más directo esa consulta con el candidato. ujú. Sin embargo, para trámites específicos de LMIA, que el trámite primero es con la empresa ante Service Canada, entonces ahí es donde les explicamos, puede ser una empresa pequeña, mediana, grande, de Ujú. acuerdo a las necesidades de la empresa. Realmente nosotros nos acercamos, hacemos una evaluación si la empresa aún no está lista, porque quizás el año fiscal anterior no fue de un buen rendimiento financiero, por lo cual no se pueda, digamos que acreditar que va a poder pagar el salario de un año de un trabajador con tal salario por hora. Entonces nosotros les hacemos recomendaciones a la empresa, pero la empresa ya está informada. En la gran mayoría de los casos las empresas ya están listas, ya están preparadas, porque incluso son empresas que ya tienen años operando en Canadá, que ya tienen trabajadores y que incluso sí tienen una real necesidad de contratar a personal extranjero. No importa que sea una empresa pequeña, tiene Ujú. una necesidad y una necesidad que cubrir. Pues qué interesante, ¿eh? La verdad es que está la invitación para todos nuestros amigos de nuestra comunidad que pues ya tienen empresas, ¿no? Que son emprendedores. Pues la invitación es a que se acerquen con Camacho Immigration para que platiquen precisamente de estas posibilidades, ¿no? Porque hemos recibido también muchos comentarios de gente que realmente está sufriendo para tener un equipo de trabajo consolidado y estable, ¿no? Y esta escasez de trabajadores calificados, bueno, pues obviamente afecta en las operaciones, pero pues ahí están las alternativas. Caro, si te parece, vamos rápidamente, vamos a dejar atrás los tratados de libre comercio, vamos rápidamente con los permisos de trabajo abiertos. Estamos hablando hoy de los permisos de trabajo más comunes en Canadá y Caro nos está dando una verdadera cátedra, egresada de Queen's University, una de las mejores universidades del mundo. Se queda en evidencia que forma grandes talentos y en este caso, Caro, de Camacho Immigration nos está dando todos los detalles de estos permisos de trabajo, que es información bien importante para que sepan que hay diferentes alternativas para poder hacer su proceso migratorio a Canadá. Pero vamos rápidamente con permisos de trabajo abierto. ¿De qué estamos hablando? Permisos de trabajo abierto son todos aquellos que no están sujetos, digamos que a una empresa para que se pueda expedir este tipo de permisos. Por ejemplo, en el caso de las personas que aplicaron por refugio, su proceso no está dependiendo de una empresa, sino que ellos están llevando un proceso porque su vida corre en riesgo. Y mientras ellos esperan por una resolución que puede tardar años en que les den siquiera una audiencia, durante este tiempo estas personas consiguen o pueden aplicar para un permiso de trabajo abierto, no sujeto a ninguna empresa. Otro ejemplo es las parejas, esposos, esposas de un estudiante internacional. Ujú. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque el estudiante internacional debe de estar activamente ya estudiando en su programa. No es de que venga a estudiar inglés o hacer un pathway tal vez de 3, 4 meses en inglés, porque el permiso de trabajo abierto de la pareja se le otorga cuando ya el estudiante ya está activamente en la escuela estudiando el programa Uh-huh. para el cual vino a estudiar en un college. También, por ejemplo, si es pareja de un trabajador aquí en Canadá, y recientemente también se lanzó una política pública donde trabajadores digamos que low skill, eh, pueden aplicar, porque antes no se podía, pueden aplicar también a un permiso de trabajo. Las parejas de las personas que no estén
en ciertos NOCs, bueno, que antes se les llamaba NOCs y ahora es TIR, no me quiero meter en tantos detalles técnicos, pero lo que te quiero decir es que pueden aplicar ya a un permiso de trabajo si la persona, su pareja, está trabajando aquí en Canadá. Otro también de los permisos de trabajo, cómo se pueden obtener los permisos de trabajo abierto es a través de personas que están aplicando para un sponsorship. Es decir, que tengan esposo, esposa o pareja de un canadiense y que estén ya en un proceso de un sponsor por la vía familiar. Entonces, estas personas también pueden aplicar a un permiso de trabajo. Y aquí también quiero hacer otro paréntesis porque recientemente hay otra nueva política pública donde las parejas que aplicaban desde fuera de Canadá para un sponsorship familiar pudieran demorar incluso años esperando por la resolución del sponsorship. Sin embargo, ya no será tanta la espera para las personas que estén fuera de Canadá y que estén esperando reunirse con sus familiares aquí. Muy bien, eso es con relación a los permisos de trabajo abierto que la verdad es que son una maravilla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estudiantes internacionales, que esta política pública otorga a sus parejas la posibilidad de hacer el acompañamiento y mientras una persona esté estudiando, la otra puede estar trabajando gracias a estos permisos de trabajo abierto que también se aplican en otros casos, como lo estás explicando, en el caso de los sponsorship o en el caso de los solicitantes de refugio. Entonces ya hemos visto, nada más haciendo Sí, adelante, Caro. Un segundo, Gabe, nada más con respecto a los estudiantes. Otro de los permisos de trabajo abierto es a través de un Post-Graduation Work Permit. Esto es, ya que terminas tu programa de estudios de una escuela designada, que por cierto recientemente hice un video al respecto en el canal de YouTube que tenemos, Camacho Immigration. Ahí pueden encontrar también más información acerca de permisos de estudio, permisos de trabajo, residencias permanentes, y recientemente hicimos una con respecto a los estudiantes internacionales. Entonces, es otra manera también de que se puedan tener permiso de trabajo abierto aplicando a un Post-Graduation Work Permit, tanto para el estudiante internacional como para su pareja. O también a través de un Working Holiday, que eso también les da permiso de trabajo. Para el Working Holiday, hablando de los países de habla hispana, están Costa Rica, está Chile, está España, y México también está. Sin embargo, México, el programa Working Holiday ha estado suspendido durante algunos años, aún no sabemos cuándo lo van a reactivar, pero también está dentro de esta lista y otorga permisos de trabajo abierto. Muy interesante. Y bueno, ya mencionaste otros permisos de trabajo y lo que nosotros siempre decimos es que hay muchas alternativas para nuestros amigos que están haciendo un proyecto de vida profesional y personal en Canadá, pero sí tienen que acercarse con los especialistas como Camacho Immigration para conocer todas las opciones y sobre todo para que se analice su perfil y se vea cuál es el camino más viable, ¿no? Además, algo que tú mencionabas hace un momento, Caro, es que si Canadá bien simplifica los procesos para que la gente pueda hacerlos, siempre es bien importante estar acompañado, y aquí lo decimos, de un consultor regulado de inmigración, porque un pequeño detalle, una falla, algo que se llene mal en el formulario, va a implicar meses de espera. Yo creo que cuando estás haciendo un proceso migratorio, el tiempo es oro y vas a perder mucho más en este proceso que si vas a invertir para tener el acompañamiento de los especialistas en inmigración. Oye, Caro, vamos a la parte ya final de esta interesante conversación contigo para que nos digas cuáles son las condiciones que en todos los casos, para cualquier tipo de trámite migratorio, se deben de cumplir.
En todas las condiciones, para todo tipo de trámite migratorio se debe de cumplir con la parte de admisibilidad en Canadá. Y esto que acabas de mencionar, Gabe, es bien importante. Muchas veces decimos, es que es nada más llenado de formularios, estos requisitos que piden y lo mandamos a migración. Sin embargo, en muchos casos, digamos que esta información que uno está proporcionando es información confidencial y muy delicada que se le está dando a una autoridad migratoria y que esa información va a quedar en el historial para siempre. Ellos siempre van a tener esta información que tú mandes. Y cuando vuelvas a hacer otro tipo de trámite, van a poder ver también las notas anteriores del anterior oficial que llevó el trámite previo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una parte muy delicada que se tiene que detallar, que se tiene que ver, que la aplicación vaya perfecta, preguntar si es necesario varias veces para confirmar con el aplicante. ¿Alguna vez, por ejemplo, te han rechazado alguna visa en algún país de origen? No importa que haya sido hace 20 o 30 años. Coméntamelo para que de esa manera nosotros mejor podamos argumentar a inmigración lo que pasó, los hechos y tengamos un caso con mayor, digamos que rate de aprobación. Y esto es bien importante también decirlo. Ninguna persona, consultor, regulado, nadie puede asegurar que una aplicación va a ser aprobada. Si alguien lo asegura, tengan cuidado. Claro. ¿Por qué? Porque la última palabra siempre la va a tener el oficial de inmigración. Lo que sí les garantizo es que cuando ustedes contratan una firma especializada, una firma que lleva años en esto, una firma que está en constante capacitación, en constante, digamos que investigación de los casos, que ha pasado por varios casos y varias experiencias, la posibilidad de éxito de un caso siempre aumenta porque lo que realmente están contratando es la experiencia y la especialización que un consultor certificado está brindando en cada aplicación. Muy bien. Oye, y por ejemplo, si un turista, y estamos en esta parte final, pero ya pues con preguntas más generales sobre los permisos de trabajo, ¿no? Y esta es una pregunta muy recurrente. Si un turista está en Canadá y su empleador le ofrece empleo, ¿este turista puede cambiar su condición de estancia de turista a trabajador? Con la actual política pública, sí. Sí es posible y aquí es donde los invito a que se acerquen a Camacho Immigration porque además de que nosotros vamos a evaluar su perfil, vamos a verificar que cuentan con la experiencia, la educación, cuál es su nivel de inglés, desde hace cuánto que están en Canadá, cómo ingresaron, están como turistas, desde hace cuánto se necesita hacer su extensión, todavía no, etcétera. Vemos un sinfín de cosas porque cuando hacen la cita con nosotros, la consulta realmente no inicia al momento de la hora y fecha indicada, más bien inicia desde que el cliente manda su cuestionario porque les pedimos llenen un cuestionario y en ese cuestionario ponen, digamos que mucha parte de historial migratorio, que en lo personal a mí me ayuda mucho para analizar, me preparo para cada consulta, para cada caso en específico, hago investigación que sea necesaria, veo qué es lo que va a aplicar, cómo puede aplicar o cómo se puede preparar. Y entonces, en el caso de turistas, afortunadamente hemos tenido muchos clientes que vienen precisamente de consultas que están como turistas, tienen ya ofertas de empleo. Nosotros platicamos con sus empleadores, les comentamos también acerca de todos los beneficios que puede tener el contratar personal extranjero, cómo lo puede hacer, qué requisitos, qué características, qué tiempos de procesamiento y demás. Entonces, hacemos como una evaluación integral tanto del candidato como de la empresa en sí. Y digamos que la respuesta corta es posible
de cambiar de condición de estancia de turista a trabajador, sí, sí es posible. Excelente noticia. Y para más información, bueno, pues contacten a Carolina Camacho de Camacho Immigration. Hemos estado poniendo a lo largo de esta conversación sus vías de contacto, el sitio web, las redes sociales. Oye, Caro, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de un estudiante internacional? ¿Es diferente, por ejemplo, si un estudiante que acaba de ingresar a Canadá y desea cambiar la condición de estancia a trabajador, por ejemplo, a través de un LMIA? ¿Qué riesgos tiene este estudiante? Fíjate que esta es otra de los ejemplos por los cuales es importante contratar los servicios de una persona especializada, en este caso Camacho Immigration. ¿Por qué? Digamos que si el estudiante internacional viene precisamente con ese propósito, pero al mes encuentra un trabajo y quiere cambiar de condición de estancia, en lo personal y de acuerdo a mi experiencia, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque su propósito de venir a Canadá en un inicio ha sido la de estudiar. Cuando tú aplicas a un permiso de estudios, tú pones una carta de intención, que es uno de los documentos más importantes en un permiso de estudios. En esa carta de intención es esa conexión que tú tienes directa con el oficial de inmigración donde le explicas el por qué quieres venir a Canadá. Te quieres venir por superación personal, porque quieres tener, digamos que mayor crecimiento profesional y demás. ¿Qué pasa con un estudiante que entra y al mes resulta que ese propósito no era realmente tal vez el propósito porque ya encontró una oferta laboral? Entonces, hay riesgos, sí los hay. El riesgo está que cuando el estudiante al mes de haber entrado aplica para un permiso de trabajo, el oficial puede negar el permiso de trabajo por el hecho de que va a revisar, y es lo que comentábamos, va a revisar esta carta de intención, va a revisar el motivo principal por el cual vino a Canadá. Si este estudiante más adelante ya con el tiempo encuentra una oferta laboral de acuerdo a su carrera, tiene realmente motivos por los cuales desea cambiar de condición de estancia de estudiante a trabajador, ¿es posible? Sí, es posible. No recomiendo que sea tan pronto, de inmediato, porque se supone que el propósito es genuino de venir a estudiar. Pero si más adelante este estudiante encuentra la oferta laboral de sus sueños que no puede dejar pasar y que es relacionado precisamente a todo su background, a todo lo que estudió y demás, digamos que ahí sí ya hay una justificación mayor o justificación de peso. Este tema es importante sobre todo para que los estudiantes que acaban de ingresar tengan ese cuidado de enfocarse y de estar activamente con sus estudios, porque migración también va a estar, digamos que viendo que de acuerdo a las calificaciones también que presenten al final que la persona estuvo activamente buscando el terminar sus estudios, el concluirlos y que el propósito de venir aquí fue genuino. En el caso de los turistas es distinto, porque los turistas, por ejemplo, en el caso de los mexicanos que nada más necesitamos una ETA para venir o que si requieren, por ejemplo, visa y vienen como turista, no es, digamos que pudiera ser que este turista encuentre una oferta laboral porque por cuestiones diversas, ¿no? Encuentre una oferta laboral, sí es posible aplicar y precisamente en esos casos en particular, Canadá ofrece, digamos que opone esta política pública para que sí sea posible ese cambio, sí se haga, que no dejar escapar ese talento. Los que ya están estudiando aquí finalmente también van a tener un mar de opciones y de posibilidades y las puertas se les van a abrir increíblemente. Lo digo también como ex estudiante internacional y también a los turistas que estén calificados y que puedan llenar esos espacios que se necesitan también aquí en Canadá, también es posible.
Cada caso es distinto, cada situación es distinta. Para eso los invito a que hagan una reservación con nosotros para que se evalúe su perfil profesional, su perfil académico, su perfil migratorio, su nivel de inglés y más detalles. Nosotros vamos más allá, revisar qué le puede afectar, beneficiar para su trámite migratorio en Canadá. Oye, y precisamente después de una evaluación para un perfil de permiso de trabajo, si la persona aún no cuenta con oferta de empleo en Canadá, pero pues se quiere preparar, ¿qué herramientas ofrece Camacho Immigration que le pueden ayudar en la búsqueda de empleo en Canadá? Claro, muchas gracias. Y es que por esta pregunta, porque hay también muchos casos que pues no hay oferta laboral, que la persona quiere venir por la vía de trabajo. Sabemos que la vía de estudios puede ser muy costosa, pero la vía de trabajo es, digamos que, la ideal que sería para venir a Canadá o para permanecer en Canadá, pero no está esta oferta de empleo. ¿Qué nosotros hacemos? Una vez que hacemos la evaluación del perfil con el candidato, les explicamos o les decimos qué tipos de programas o qué tipos de permisos de trabajo pudiera aplicar de acuerdo a su nacionalidad, de acuerdo a su educación, de acuerdo a su experiencia laboral. Si tú consigues una oferta de empleo como ingeniero y eres mexicano, tú puedes aplicar a un tratado de libre comercio, pero es que quizás la oferta laboral me la van a hacer como soldador, porque también tengo mucha experiencia como soldador. Entonces hacemos una LMIA. Dile a tu empleador que nos contacte, nosotros le damos a tu empleador la consulta gratuita, le platicamos el proceso y también estamos muy en contacto contigo. Ofrecemos toda esa evaluación integral, tanto para el candidato como para la empresa. También ofrecemos el servicio de resumen al estilo canadiense. Sabemos que pues los resúmenes, currículums, hoja de vida es diferente en cada país. De hecho, también hicimos un video al respecto. Los invito también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nosotros ofrecemos este servicio porque vimos la necesidad de que hay muchas personas que recién llegan a Canadá o que se quieren venir a Canadá y que quieren tocar puertas. Y muchas veces o ven en línea las ofertas. Entonces, muchas veces las empresas utilizan, por ejemplo, lo que se llaman sistemas cuando reciben demasiados currículums, sistemas para detectar palabras clave de los candidatos, los filtran y ven qué candidatos pueden ser los cualificados. Entonces, eso va a depender de acuerdo a la oferta laboral para la cual quieran aplicar. Entonces, lo que nosotros hacemos es apoyarles en hacer el resumen estilo canadiense, donde vemos para qué posiciones pueden aplicar, cómo se llama esa posición aquí en Canadá, porque puede ser que sea distinto en nuestros países, incluso el nombre de cómo se va a llamar esa posición que estoy buscando. Incluir palabras claves que son muy comunes aquí en Canadá para ese tipo de trabajos en específico. Les decimos además en qué provincias está en mayor demanda su experiencia laboral. Por ejemplo, en Sudbury hay mucha demanda en el sector de minería. Y en otras partes suele ser diferente y eso va a ser dependiendo también del perfil del candidato, de qué es lo que está buscando. Les asesoramos también, mira, toma en cuenta también estas comunidades donde además hay programas rurales que puedes aplicar en un futuro más fácilmente a una residencia permanente y que está en demanda lo que tú estudiaste o en lo que tú tienes experiencia. Finalmente, también te comento que recientemente estamos introduciendo un curso intensivo de inglés para preparación del IELTS. Esto les sirve a aquellos candidatos que quieren aplicar para permisos de trabajo, permisos de estudio y, por supuesto, la residencia permanente, aquellos candidatos que ya están
en el Express Entry y que además pues no tienen tal vez el tiempo o no están en sus comunidades o en sus localidades o sus ciudades, no hay maestros certificados. Nosotros el curso que estamos metiendo es de un canadiense nativo y con certificación en el IELTS. Es una preparación de 60 días online que también lo estamos promocionando como parte de las herramientas que se necesitan para el tema migratorio, porque el inglés lo vas a necesitar ya sea para una residencia temporal, para una residencia permanente o incluso para la ciudadanía. Pues servicios muy completos e integrales los que está ofreciendo Camacho Immigration. Yo creo que muy apegados a la detección de las necesidades y de la realidad que estamos viviendo en Canadá en el tema migratorio y que está ahí la opción para nuestros amigos que nos están siguiendo. Una última pregunta antes de irnos, Caro. Para la gente que nos está siguiendo fuera de Canadá, que está en México, que está en Ecuador, en Chile, en Colombia, ¿qué tipo de permiso de trabajo recomendarías para aplicar? Les recomendaría 100% que hagan una consulta con nosotros en Camacho Immigration porque cada perfil es diferente, cada caso es distinto, tenemos que hacer una evaluación integral acerca de incluso el historial migratorio pasado, si por ejemplo tienen viajes a algunos otros países, si ha sucedido algo en estos viajes, si han venido alguna vez aquí en Canadá o si ya tienen los planes de ya venir y bajo qué condiciones, bajo qué propósito. Recordemos que hay diferentes tipos de oferta de aplicaciones de permiso de trabajo cerrados, como los LMIAs, los tratados de libre comercio que ya platicamos, los permisos de trabajo abiertos también que no están sujetos a una empresa. Entonces, cada caso es distinto. Los invitamos a que nos escriban a info@camachoimmigration.com, que nos visiten en nuestra página web www.camachoimmigration.com y que además también nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos bien activos ahí en el Facebook, en Instagram, en YouTube, donde además hacemos videos informativos. No se toma esto como una consulta legal porque eso ya debe de ser un perfil, se debe de evaluar en lo particular, pero sí son de gran ayuda temas en general de Inmigración Canadá y temas de otra relevancia de Canadá. Carolina Camacho, consultora regulada de inmigración, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido una plática enriquecedora en todos los sentidos de la palabra. Hemos hablado sobre los permisos de trabajo más comunes en Canadá. Como se pudieron dar cuenta, no es nada sencillo. Son procesos que requieren un análisis minucioso, como lo acaba de decir Caro, el estudio de cada uno de los perfiles. Y bueno, pues ella tiene la preparación. Nos platicaba al inicio de esta entrevista su formación en México en el tema migratorio, su formación en Canadá, ha vivido la experiencia migratoria y ha atendido cientos de casos, ¿no? Con empleadores, con clientes, así que tiene la experiencia, que es lo que realmente importa en el momento de tomar las mejores decisiones en materia migratoria y en llenar los formularios, ¿no? Y recabar los documentos y estudiar la historia de cada una de las personas. Aquí tienen esta opción de Camacho Immigration si quieren que su proceso salga adelante y que tenga una alta probabilidad de ser aprobado después de este análisis. Bueno, pues llamen a Carolina Camacho. Caro, muchas gracias. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que estemos platicando, porque acabas de proporcionar información muy importante para nuestros amigos. Muchísimas gracias, Gabe, a ti, a todo tu equipo. Muchísimas gracias también al público que nos ve. Estamos con ustedes, estamos muy atentos a lo que vayan necesitando, a las necesidades que vayan surgiendo, de acuerdo también a las nuevas políticas públicas que se vayan implementando. Y bueno, con todo gusto estamos para servirles. Muchísimas gracias y síganla en las redes sociales que, como ya lo escucharon, hace videos, tiene la actualidad, la información más oportuna y todo lo que necesitan saber de lo que está pasando en materia migratoria en Canadá. Caro, hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego, Gabe.